Punto 1. Por un conductor pasan 4 por 10 a la 20 electrones en 18 segundos. ¿Qué cociente circulará? Lo primero que hacemos es extraer los datos del problema. El número de electrones, 4 por 10 a la 20 es el número de electrones que pasan por este conductor, que puede ser un cable, por ejemplo. El tiempo, 18 segundos. La cociente es lo que queremos averiguar. Y un dato que no aparece en el problema, pero que tenemos que tener siempre presente, es la carga de un electrón. Un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y, aprovechando este dato, es que vamos a plantear nuestro primer cálculo. Sabemos entonces que un electrón tiene una carga de 1,16 por 10 a la 19 coulomb. ¿Qué cantidad de carga tendré si tengo 4 por 10 a la 20 electrones? Eso es lo que vamos a averiguar. Multiplicamos en forma cruzada y dividimos ese resultado en forma recta. Aquí tenemos el cálculo. Simplificamos electrones con electrones y nos queda coulomb. El resultado es 64 coulomb. Luego sabemos que la intensidad es la carga dividido el valor del tiempo. Entonces la intensidad serían los 64 coulomb que calculamos en el paso anterior, dividido los 18 segundos. Hacemos la cuenta y obtenemos 3,55 amperes, y ese sería el resultado correspondiente a la respuesta de este problema. Punto 2. Una pila posee una fuerza electromotriz de 2,5 voltios. Calcular la carga que transporta desde el punto de bajo potencial hasta el punto de alto potencial, cuando consume 60 joules de energía química. Para este problema vamos a utilizar esta forma. La fuerza electromotriz es igual al trabajo realizado al transportar esta carga, dividido entre el valor de la carga. Lo que nosotros queremos averiguar es el valor de dicha carga. Entonces, lo que vamos a hacer es, como está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando hacia el miembro de la derecha. Ahora sí, ya la tenemos en el numerador, así que la fuerza electromotriz va a pasar dividiendo hacia la derecha. Ahora solamente nos queda sustituir los valores. El trabajo por 60 joules y la fuerza electromotriz por 2,5 voltios. Hacemos la división y así obtenemos 24 coulomb. Esa sería la respuesta del problema. Punto 3. La energía que suministra un generador para llevar una carga de 2 coulomb del polo negativo al polo positivo es de 16 joules. Calcular la potencia del generador si se conecta a un conductor y circula a 10 amperes. Tenemos aquí una lista de datos. La carga, que son los 2 coulombs, la energía, 16 joules, y la corriente de 10 amperes. Entonces, la fuerza electromotriz se calcula dividiendo el trabajo o la energía entre la carga. Tenemos esos dos valores en la lista de datos, sustituimos, hacemos la operación y así obtenemos una fuerza electromotriz de 8 voltios. Por otro lado, la potencia es igual a la fuerza electromotriz por la intensidad. Sustituimos entonces el 8 en este lugar y la intensidad ahí. Hacemos el cálculo y así obtenemos la potencia de 80 watts. Punto 4. ¿Cuál es la resistencia de un conductor de cobre de 6 metros de largo y 2 milímetros de diámetro? Bien, entonces lo que vamos a hacer es empezar a extraer datos y analizar la situación. Nos dicen que el diámetro es de 2 milímetros y lo que podemos hacer rápidamente para convertir eso en metro, porque lo necesitamos en metro, es tomar el número y agregarle por 10 a la menos 3. Y esta cantidad ya estará en metros. Nosotros necesitamos el radio, así que como el radio, si esta es la sección de la que disponemos, el diámetro será todo esto y el radio será la mitad. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este número entre 2. Entonces tomamos esta cantidad, la dividimos entre 2 y ahí obtenemos el valor del radio. Tenemos que tener en cuenta que a lo que nos referimos es al conductor. Supongamos que este es un cable, le hacemos un zoom y necesitamos esta área para aplicar la fórmula de la resistencia que está recuadrada. Entonces, esta área que queremos calcular. Entonces, como tenemos un círculo, el área se calculará pi por radio al cuadrado. El radio lo tomamos de aquí y sustituimos en r. Pi baja, el radio está acá y este cuadrado está en este lugar. Cargamos todo en la calculadora y así obtenemos el área. 3,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora sí, la resistencia se calcula multiplicando la resistividad por el largo del cable sobre el área. La resistividad la sacamos de la tabla de resistividad, buscamos cobre y el valor es este, 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Ohms metro también se suele decir. La longitud es de 6 metros y el área es la que calculamos en el paso anterior. Hacemos el cálculo, se va el metro con el cuadrado y este otro metro con el metro, así que nos queda ohm más vale porque estamos calculando la resistencia. Hacemos todo el cálculo numérico en la calculadora y obtenemos este resultado, 3,25 por 10 a la menos 2, que si lo expresamos en notación decimal y no en notación científica sería 0,0325 ohm. Y ahí finaliza el problema.
Punto 5. Un equipo de sonido de 400 watts se conecta a un generador que suministra 220 voltios. Calcular su resistencia. Hacemos una lista de datos, tenemos la potencia, 400 watts, la tensión, 220 voltios. No conocemos la intensidad, tampoco nos la piden, pero de todas maneras la necesitamos para hacer un cálculo intermedio. Y la resistencia, que es lo que debemos averiguar, tampoco la conocemos. Vamos a partir con la fórmula de potencia, que es igual a la tensión por la intensidad. La tensión pasa dividiendo, y como conocemos tanto la potencia como la tensión, sustituimos sus valores, dividimos y así calculamos la intensidad, que es 1,818. Como el 18 está más cerca del 20 que del 10, vamos a poner 1,82, que sería aproximadamente ese el valor de la intensidad. O sea, sustituyendo este 18 directamente por 2. Luego vamos a usar la fórmula tensión igual a intensidad por resistencia. La intensidad la pasamos dividiendo. Hacemos la división tensión sobre intensidad, usando el valor que calculamos recién, y los 220 voltios los sacamos de la lista de datos. Hacemos la división y ya tenemos la resistencia igual a 120,8 ohm. Ese es el símbolo de ohm. Y listo. Vamos a ver otra opción, otra forma de resolver este problema, y luego vos decidís con cuál quedar. Veamos entonces la opción 2 para el punto 5. Vamos a partir de las mismas fórmulas. La potencia es igual a la tensión por la intensidad y la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Son dos fórmulas. En ambas vamos a despejar la intensidad. Por lo tanto, en este caso la tensión pasará dividiendo y en este la resistencia pasará dividiendo. Como estamos hablando del mismo problema, ya sea con una fórmula o con la otra, la intensidad será la misma en ambos casos. Por lo tanto, podemos decir que la intensidad de una fórmula es igual a la intensidad de la otra fórmula. En consecuencia, la potencia sobre la tensión debe dar el mismo resultado que la tensión sobre la resistencia. Y ahora tenemos una expresión que no contiene a la intensidad, por lo tanto no es necesario calcular. Como tengo dos fracciones igualadas, puedo hacer medio con medio y extremo con extremo. O sea, potencia por resistencia, resistencia por potencia es igual a tensión por tensión. E por E viene a ser E al cuadrado, trabajando algebraicamente. Y como queremos la resistencia, vamos a pasar la potencia dividiendo a la derecha. Ahora solamente sustituimos los valores. La tensión por 220 voltios elevado al cuadrado y la potencia por 400. Al hacer la cuenta vemos que tenemos un resultado muy próximo al anterior. Pasa que en el anterior, como hicimos pasos intermedios, y en esos cálculos intermedios habíamos redondeado algunos valores. Pero el valor es muy próximo. En el otro nos salió 120,8 y acá 121 ohms. Y esas serían las dos opciones y vos podés elegir con cuál trabajar. 6. Una estufa funciona a 150 voltios y tiene una resistencia igual a 10 ohms. ¿Qué carga circularía por ella en 2 horas? Hacemos una lista de datos en donde tenemos la tensión 150 voltios, la resistencia 10 ohms, el tiempo 2 horas, que expresado en segundos es 7200. Esto se hace multiplicando las horas por 3600. No conocemos la carga y es lo que queremos averiguar. Tenemos la fórmula de la tensión, es igual a la intensidad por la resistencia, y la intensidad también es igual a la variación de la carga sobre la variación del tiempo. Vamos a despejar de aquí la intensidad pasando la resistencia dividiendo hacia la izquierda. Tenemos dos expresiones en donde es posible calcular la intensidad. Como hablamos del mismo problema, ya sea con esta o con esta expresión, obtendremos el mismo resultado porque la intensidad es la misma en ambos casos. Entonces decimos I es igual a I. Por lo tanto, E sobre R debe ser igual a Q sobre T. Queremos despejar la carga, entonces la tensión que está dividiendo puede pasar directamente multiplicando hacia la izquierda, que es lo que tenemos ahí. Y ya obtuvimos una expresión que nos va a permitir calcular la carga. Solamente sustituimos los valores que están en la lista de datos. El tiempo por 7200, la tensión por 150 y la resistencia por 10. Cada uno con sus respectivas unidades. Hacemos el cálculo y así nos da 108.000 coulombs, expresado en notación decimal, y en notación científica sería 1,08 por 10 en la quinta coulomb. 7. Tres resistencias, R1 igual a 2 ohmios, R2 igual a 5 ohmios y R3 igual a 10 ohmios, se conectan primero en serie y luego en paralelo a una tensión o a un voltaje de 60 voltios. Calcular la resistencia equivalente en cada caso representa los circuitos, calcula la intensidad y la caída de tensión parciales, describe las propiedades de los circuitos en serie y en paralelo. Vamos a trabajar entonces con el circuito de serie. Este es el gráfico. Tenemos entonces una resistencia. Este tipo de circuito se caracteriza porque tenemos las resistencias conectadas, la salida con la entrada de una y la otra. O sea que la cantidad de corriente que circula siempre es la misma. Entonces tengo acá la resistencia 1, 2 y 3. Acá tendríamos un menos, el polo negativo. La resistencia equivalente en este tipo de circuitos se calcula sumando cada una de las resistencias, el valor de cada una de las resistencias. Entonces sumamos 2, 5 y 10 y así obtenemos la resistencia equivalente, que es 17 ohmios. La intensidad es igual a la caída potencial o la diferencia potencial
o fuerza electromotriz sobre la resistencia equivalente. Sustituimos entonces por 60 según el dato del problema y la resistencia equivalente la acabamos de calcular. Así nos da 3,53 amperes. Es la intensidad siempre en todo el circuito. Se mantiene constante. Entonces, la caída de potencial parcial para la primera, segunda y tercera resistencia tienen estos valores. Sacada esta fórmula de la ley de Ohm, donde la fuerza electromotriz igual a la intensidad por la resistencia. Esa es la fórmula que se aplica. Solamente que se aplica para cada una de las resistencias. Y por R1, y por R2, y por R3. La intensidad, en todos los casos, como dijimos que se mantiene constante, tiene un valor de 3,53 amperes. Y el valor de la resistencia es lo que se va cambiando. En este sector tenemos los cálculos sustituyendo ahí los valores. Así obtenemos cada una de las tensiones. Notemos que si sumamos todas las caídas de tensión, obtendremos 60 voltios, que era el valor original. Hacemos la cuenta para verificar y vemos que efectivamente nos da 60. Vamos ahora con el circuito en paralelo. Tenemos entonces aquí el esquema de este circuito en paralelo, que se caracteriza porque la cantidad de corriente se distribuye entre las tres resistencias. Por lo tanto, aquí no tendremos una intensidad constante. La resistencia equivalente se calcula utilizando esta fórmula en este tipo de circuitos. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente, o la inversa de la resistencia equivalente, es igual a la inversa de cada una de las resistencias, a la suma de la inversa de cada una de las resistencias. Entonces tenemos 1 sobre R1, que era 2, 1 sobre 5, que es 1 sobre R2, y 1 sobre 10 ohmios. Podemos hacer un medio más un quinto más un décimo en la calculadora, y así directamente obtener 4 quintos. Si hacemos esta operación en forma manual, lo que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de 2, 5 y 10, que sería 10 porque los contiene al 2 y al 5, y después hacemos 10 dividido 2, nos da 5, y 5 por 1, 5, que es el número que tendría que estar acá. 10 dividido 5, 2, por 1, 2. 10 dividido 10, 1, por 1, 1. 5 más 2 más 1 es 8. Simplificamos la mitad 4 y la mitad 5. Tendríamos 4 quintos. Pero nosotros no queremos la inversa del equivalente, queremos la equivalente. Para ello podemos, por ejemplo, elevar a la menos 1 tanto al miembro de la izquierda como al de la derecha, que es lo que hacemos en este paso. Como elevamos a la misma potencia en ambos miembros, no se alteran las cantidades, pero sí se invierten estas fracciones. O sea que acá la resistencia equivalente pasa para arriba y el 1 para abajo. Y acá lo mismo pasa con el 4 quintos, se convierte en 5 cuartos porque se invierte. Ahora sí tenemos el valor de la resistencia equivalente. Si dividimos 54, obtenemos 1,25 ohmios. La intensidad es entonces la tensión sobre la resistencia, que era 60, y la resistencia la acabamos de calcular, que es 1,25. Dividimos y así obtenemos 48 amperes. Ahora lo que vamos a calcular es la intensidad parcial en cada uno de los, para cada una de las resistencias. Utilizando siempre la ley de Ohm. La intensidad entonces es la tensión sobre la resistencia. Dividimos 60 entre 2 y así obtenemos 30 amperes, que para la resistencia 1 esa será la intensidad. Para la 2 sería 60 sobre 5 y para la 3, 60 sobre 10. Observemos que acá la fuerza electromotriz permanece constante. Si sumamos estas tres intensidades parciales, obtenemos 48 amperes, que era el valor de la intensidad total. Y así termina el punto número 7. 8. Un alambre tiene una resistencia de 2 ohmios por metro. ¿Cuánto alambre se necesitaría para construir un elemento calefactor para una estufa que consume 18 amperes conectada a 110 voltios? Vamos a partir de esta fórmula, ley de Ohm, tensión igual a intensidad por resistencia. Despejamos la resistencia, para ello pasamos la intensidad dividiendo. Sustituimos los valores de acuerdo a los datos del problema, la tensión 110 voltios y la intensidad 18 amperes. Al hacer la división obtenemos 6,11 ohmios de resistencia. O sea que nosotros necesitamos esa resistencia de este cable. Por otro lado, otro dato del problema es que este alambre, no cable, este alambre, tiene una resistencia de 2 ohmios por cada metro. Entonces, si necesitamos 6,11 ohmios, ¿cuántos metros de alambre se necesitarán? Hacemos regla de 3, 6 por un metro, dividido, 6,11 por un metro, dividido 2 ohmios. La cuenta está en este lugar, se va ohmio con ohmio, y al hacer el cálculo nos quedan 3,05 metros, que sería la respuesta al problema. Ese fue ya el último problema del repaso en cuestión, así que aquí termina este solucionario.